Vamos a ver en un caso práctico, con pocas cuentas y con números no tan grandes, para comprender mejor cómo se realizan los asientos de ajuste, cómo se prepara la hoja de trabajo o la planilla de 10 columnas, para así poder hacer el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. Acá tengo una consigna donde se presenta el balance de saldos de una empresa al 31 de diciembre, o sea, al cierre de su ejercicio económico, y algunos ajustes para poder hacer una vez realizado el inventario. Tenemos las cuentas con sus saldos y los ajustes, que acá hay algunas consignas para poder comprender. Bien, el primer ajuste dice: existen en cartera pagarés vencidos por 50.000. Son documentos a cobrar que ya venció el plazo de su cobro normal. Entonces, nosotros fíjense que acá tenemos la cuenta documentos a cobrar por 180.000. Y de eso se encuentran vencidos 50.000. Entonces yo lo tengo que reflejar a esto contablemente. ¿Cómo hago el asiento de ajuste? Voy a hacer documentos a cobrar vencidos, es un activo que aumenta por 50.000, y voy a poner en el haber la cuenta documentos a cobrar. Los saco de documentos a cobrar y los llevo a la cuenta documentos a cobrar vencidos. Así se hace este ajuste. Y en la leyenda voy a poner por pagarés vencidos a la fecha de cierre. Vamos a el segundo ajuste. Dice: se encuentra pendiente de pago la factura de Nersa por 12.000. Recordemos que esto tiene que ver con el devengamiento de los gastos. En este caso ya devengó la factura de Nersa, o sea, sería gastos de luz. Como devengaron en este ejercicio, yo el resultado negativo lo tengo que reflejar en este balance que voy a hacer acá. Entonces, lo que vamos a hacer es poner gastos de luz, que es un resultado negativo, que aumenta por 12.000. Y como estoy diciendo que todavía no los he pagado, pero sí corresponden a este ejercicio, voy a usar una cuenta de pasivo que se llama gastos de luz a pagar. Así reflejo la deuda que tengo de esa luz que ya devengó, 12.000, por devengamiento de gastos de luz. Muy bien, pasemos a la otra. Se amortizan los rodados. Bien, acá tenemos solamente un bien de uso, que serían los rodados, y ya tiene una amortización de años anteriores. Pero igualmente nosotros todos los años debemos registrar esa amortización. Entonces debemos hacer ese asiento. Entonces voy a utilizar la cuenta amortización rodados, que es una cuenta de resultado negativo, o puede ser amortización bienes de uso también, se pueden usar, pero en este caso, como tenemos un solo bien de uso, lo identificamos directamente con la cuenta que corresponde. Y recordemos que la amortización de los rodados, como tiene 5 años de vida útil, es del 20% por año, y el 20% de 1.200.000 es 240.000. Entonces voy a poner el importe 240.000. Y la contrapartida va a ser amortización acumulada rodados, que recordemos que es una cuenta regularizadora del activo, por 240.000. Y la leyenda le vamos a poner por amortización anual bienes de uso. Ahora el ajuste número 4 se refiere a la depuración de los deudores por ventas. Recuerden que la depuración de los deudores significa revisar en qué condiciones
se encuentran las deudas que tienen los clientes con nosotros. Entonces, acá encontramos que de esos deudores por venta se atrasaron en el pago 10.000 pesos y resultaron incobrables 7.000. Entonces vamos por partes. Los que se atrasaron en el pago son deudores morosos. O sea que voy a tener que ubicar la cuenta deudores morosos porque se transforman entonces en un derecho de cobro atrasado por 10.000. Después dice que resultaron incobrables 7.000 pesos. Y tengo que ver si tengo constituida una previsión. Y de hecho sí tengo constituida una previsión. Si tengo constituida la previsión, siempre se utiliza esa previsión. Entonces vamos a hacer previsión para deudores incobrables. Es una regularizadora de activo que en este caso disminuye porque la estoy usando por 7.000. Y la contrapartida que va en el haber va a ser la cuenta deudores por ventas, porque depuro los deudores por ventas y los transfiero a lo que corresponde. Y en la leyenda voy a poner por depuración de deudores por ventas. Bien, pasemos a al otro ajuste que dice que se realiza el arqueo de caja y arroja un saldo de 1.535.000 pesos. Tengo que ir a ver cuánto es el saldo de caja. Fíjense, el saldo en libros es 1.530.000, pero el recuento del dinero da 5.000 pesos más. Entonces, si da 5.000 pesos más, yo tengo que ajustar el saldo para que refleje la realidad, o sea, llevarlo al valor que existe en la realidad. Fíjense que la diferencia es de 5.000 pesos. Entonces, le tengo que sumar 5.000 pesos a caja. ¿Cómo hago? Caja, entonces, activo que aumenta por 5.000. Y la contrapartida va a ser una cuenta de resultado positivo que se llama sobrante de caja. Resultado positivo que aumenta por 5.000. Y acá voy a poner según arqueo de caja. Fíjense que acá yo ya había puesto para que haga la suma automáticamente, me da la igualdad entre el debe y el haber. Bien, una vez que hacemos los asientos de ajuste, aclaro que el libro diario no arranca acá porque el libro diario se viene haciendo durante todo el año. Simplemente para resumir, ponemos solamente los asientos que hacemos ahora, pero vienen de arrastre de todo un ejercicio económico. Vamos a pasar a la hoja de trabajo. Fíjense cómo es el formato de la hoja de trabajo o la hoja de 10 columnas, ¿sí? Están las cuentas, que yo ya tengo puestas las cuentas que tengo en la consigna. ¿Sí? Las primeras 2 columnas figuran los saldos, ¿sí? Los saldos de las cuentas que yo ya tengo en mi balance, que arrastro de mi balance de comprobación. Luego se agregan los ajustes, o sea, solamente se agregan las cuentas que han sido ajustadas o las nuevas cuentas que aparecen por motivo de los ajustes. Y después tenemos que ubicar los saldos ajustados. En base a los ajustes que hacemos pueden cambiar esos saldos o mantenerse igual. Y luego que tenemos los saldos ajustados, esos saldos los voy a ir clasificando por la naturaleza de las cuentas. Primero están las cuentas patrimoniales, activo, pasivo, patrimonio neto, y las cuentas de resultado. Resultado negativo y resultado positivo. Vamos a comenzar. Vayamos al primer asiento. Documentos a cobrar vencidos, está en el debe por 50.000. Documentos a cobrar vencido no estaba previamente, entonces lo tenemos que agregar. Documentos a cobrar vencidos. En los saldos no ponemos nada porque obviamente que ahí está lo que arrastramos del balance de comprobación. Sí, tenemos que ponerlo en la columna de ajuste. ¿Cuánto? 50.000 en el debe. ¿Cuál es la otra cuenta? Documentos a cobrar. Pero fíjense que documentos a cobrar ya existe. Como ya existe, lo que vamos a hacer es agregar el ajuste que le hicimos, que es 50.000 en el haber. Fíjense, 50.000
en el haber. Pasemos al otro asiento. Tenemos gasto de luz. Entonces nos fijamos si tenemos gasto de luz y no tenemos gasto de luz. Aparece una cuenta nueva. Entonces vamos a agregar gastos de luz por 12.000. Es un ajuste en el debe. Y tenemos la cuenta gasto de luz a pagar, que tampoco la tenemos en la lista. Entonces la agregamos. Y agregamos en la columna de ajuste 12.000. Pasemos al otro. Tenemos amortización rodados. Nos fijamos y tampoco tenemos previamente la amortización rodados, que es resultado negativo. Figura en el debe. ¿Por cuánto? Por 240.000. Y la amortización acumulada rodados también tenemos que agregar el ajuste, pero esa sí la tenemos previamente. Acá ya la teníamos. Entonces le agregamos acá el ajuste 240.000. Fíjense que ya venía con un saldo, que significa que ya se amortizó un año. Ahora amortizamos el segundo año. Deudores morosos. Agregamos esa cuenta porque no está. Después tenemos previsión para deudores incobrables. Se ajusta en el debe por 7.000. Y ya la teníamos a la previsión, fíjense acá, y le tenemos que poner como ajuste 7.000 en el debe. Y después, deudores por ventas, se ajusta en el haber por 17.000. Y ya teníamos esa cuenta de deudores por ventas acá. Y en el haber 17.000. Bien, sigamos con el otro. Caja. Se ajusta por 5.000 en el debe. Entonces buscamos caja. En el debe le agregamos 5.000. Y aparece la cuenta sobrante de caja en el haber por 5.000. Fíjense, en saldos tenemos que ubicar los saldos que surgen del balance de comprobación. En la columna de ajustes solamente tenemos que agregar los valores de los ajustes que realizamos, en cuentas que ya existían o en cuentas nuevas que agregamos. Si ustedes ven, las columnas dan la igualdad entre el debe y el haber, ¿sí? Ok, ahora bien, saldos ajustados, ¿qué significa? Que si hubo algún ajuste tengo que cambiar ese saldo. Entonces fíjense, deudores por ventas. Tengo saldo deudor por 600.000 y le hicimos un ajuste en el haber. Entonces acá me va a quedar saldo deudor porque el debe es mayor que el haber. Entonces vamos a hacer una cuenta y vamos a hacer debe menos el haber que le agregamos de saldo. Fíjense, me queda 583.000 pesos. Proveedores, me queda con el mismo saldo porque no tiene ajuste. Entonces proveedores va a ser igual a esta columna. Mercaderías pasa lo mismo. En sueldos y jornales también, seguros. Una vez que completamos los saldos ajustados, que me da la igualdad, voy a empezar a clasificar las cuentas, ¿sí? Y tomo estas dos columnas que tomar como referencia. Estos saldos voy a trasladar en la clasificación que hago, porque eso me va a ayudar a preparar luego el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. Entonces hacemos, acá viene deudores por ventas, es un activo. Después tenemos proveedores, copiamos, es un pasivo. Mercaderías es un activo. Entonces vamos a copiar este resultado, ¿sí? Sueldos y jornales. Sueldos y jornales es una cuenta de resultado negativo. Entonces la vamos a ubicar en esta columna. Vamos a hacer igual y vamos a copiar el saldo. Seguros también es una cuenta de resultado negativo. Entonces copiamos acá y lo ubicamos en esta columna. Valores a depositar es un activo. Entonces lo ubicamos en esta columna. Vamos a hacer igual y vamos a copiar el saldo. Descuentos obtenidos es un resultado positivo. Entonces vamos a copiar este saldo acá. Rodados es un activo. Copiamos el saldo en activo. Costo de mercadería vendidas es un resultado negativo. Copiamos el saldo. Caja es un activo.
Comisiones ganadas es un resultado positivo. Ventas es un resultado positivo. Intereses ganados también es un resultado positivo. Amortización acumulada de rodados es una regularizadora del activo, entonces que va a ir restando acá en el activo. Entonces voy a poner menos 480.000. Capital pertenece a patrimonio neto, entonces lo voy a poner en esta columna. Documentos a cobrar es un activo. Previsión para deudores incobrables es una regularizadora del activo, entonces va a ir restando en el activo. Documentos a cobrar vencidos es un activo. Gastos de luz es un resultado negativo. Gasto de luz a pagar es un pasivo. Amortización rodados es un resultado negativo. Deudores morosos es un activo. Sobrante de caja es un resultado positivo. Fíjense un detalle lo que sucede en la planilla de 10 columnas. Ya me da, ¿sí?, el resultado del ejercicio. ¿Cómo es el resultado del ejercicio? Fíjense que hay una resta entre el resultado positivo, que es la columna L26, la sumatoria de la columna L26, se le resta todos los resultados negativos y me da 745.000 pesos de ganancia. Ese es el resultado del ejercicio. Ese número se traslada al patrimonio neto, porque el resultado del ejercicio se ubica en el patrimonio neto. Y fíjense cómo me da la igualdad. Activo es igual a pasivo a patrimonio neto. Ya haciendo la planilla de trabajo puedo ver cuál es el resultado del ejercicio. Pero esto no termina acá, porque una vez que se realiza esta planilla, que es muy importante, porque organiza la información y los saldos de todas las cuentas, para poder realizar luego el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. El estado de situación patrimonial tiene este formato, según la resolución técnica 9, donde se ubica primero el activo dividido en activo corriente y no corriente, y luego el pasivo dividido en pasivo corriente y no corriente, y por último el patrimonio neto. El patrimonio neto se expone solamente en una línea porque existe el estado de evolución de patrimonio neto, donde está en detalle todos los movimientos de patrimonio neto. Y el estado de resultado yo elegí para mostrarles el formato más sintético, donde figura siempre se ubica primero las ventas, luego el costo de las mercaderías vendidas, y la diferencia entre ventas y el costo me da la ganancia bruta, para luego exponer los gastos y los ingresos. Se clasifican así los gastos: gastos de comercialización, de administración, otros gastos que obviamente van restando, y otros ingresos que se suman. Para poder completar tanto el estado de situación como el estado de resultado, se deben hacer notas o anexos al balance. Nosotros lo vamos a hacer en un formato sencillo para poder mostrar todo el resultado, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con caja y bancos. Ahí tenemos que poner las cuentas de caja y banco. Nos vamos siempre a la hoja de trabajo. Fíjense, ¿qué cuentas pertenecen a caja y bancos? Y buscamos y tenemos que caja pertenece a caja y bancos. Entonces ponemos acá caja. Y hay otra cuenta que pertenece a caja y banco, que es valores a depositar. Ahí ya tenemos que el total de caja es 1.600.000. Vamos a revisar si no existe otra cuenta. Lo ideal sería que una vez que yo voy completando esta cuenta, las vaya marcando para acordarme que ya están registradas en las notas o en los anexos. Y de paso para ver si nos olvidamos de alguna, que lo podemos agregar. Pasemos al otro rubro, créditos por ventas. ¿Por qué pasamos a crédito por ventas? En realidad tendría que ir a inversiones, pero en este ejemplo no hay ninguna inversión, que podría ser un plazo fijo o acciones o títulos públicos. Entonces pasamos directamente al otro rubro, que es créditos por ventas. Créditos por ventas. A ver, ¿qué tenemos en la hoja de trabajo? Tenemos deudores por ventas, por ejemplo. Nos vamos al saldo de deudores por ventas y tenemos un saldo de 583.000. Bien, ¿qué otros créditos por ventas tenemos? Vamos a marcarlo para saber que ya lo usamos. Tenemos documentos a cobrar. Luego tenemos documentos a cobrar vencidos. Después tenemos deudores morosos. Vamos a tildarlo también. Y nos faltaría la previsión. Acuérdense que la previsión es regularizadora del activo, regulariza a créditos por ventas. Entonces voy a tener que agregar acá
previsión para deudores incobrables. ¿Cuál es el saldo? 500, pero va restando. Entonces lo voy a poner restando a esos 500. Estado de situación patrimonial, voy a agregar 1.600.000 de caja y banco y 772.500 de créditos por ventas. Vayamos ahora a bienes de cambio. Los únicos bienes de cambio que tenemos son las mercaderías por 95.000 pesos. Entonces vamos a poner acá mercaderías. En el estado de situación patrimonial tenemos mercaderías acá, bienes de cambio por 95.000. Por ahora tenemos el activo corriente, hacemos la suma. Bien, vamos a ir al activo no corriente. Lo único que tenemos de activo no corriente son los bienes de uso. Entonces, en los bienes de uso tenemos que hacer las notas y anexos. Y los bienes de uso tienen anexo, entonces lo que tenemos que agregar acá es la cuenta. Por ejemplo, en este caso, rodados. Si tenemos más cuentas, las ubicamos una debajo de otra. ¿Cuál es el valor de compra de rodados? Y nos tenemos que fijar acá 1.200.000. Fíjense esto, 1.200.000. Entonces, ponemos el valor. Cantidad de vida útil son 5, es el 20%. La amortización acumulada que tenemos es de 240.000, ¿sí? Pues ya la tenemos acá acumulada, esta, 240.000. Y tenemos que agregarle la nueva, la anual, la que hicimos ahora, que está acá, 240.000 más, 240.000. Entonces, ¿cuánto me queda de valor residual? Es el valor de compra, o sea, esto, menos la suma de la acumulada más la anual. Entonces, fíjense que ese es el valor residual. El valor residual es la diferencia entre el valor de compra y las amortizaciones que hemos venido haciendo año tras año. Ese es el valor que va a ir al estado de situación patrimonial, 720.000 pesos, que lo ubicamos en los bienes de uso. El total del activo no corriente es lo mismo, porque es lo único no corriente que tenemos. Vamos a pasar al pasivo. En el pasivo tenemos, deudas comerciales, que son los proveedores, con un saldo de 370.000. Entonces agregamos proveedores y nos fijamos si tenemos alguna otra deuda. Y sí, tenemos esta deuda, gasto de luz a pagar. Fíjense que yo usé pocas cuentas para que podamos hacerlo un poco más rápido a la resolución de todo el proceso. Gasto de luz a pagar, entonces lo agregamos en otras deudas. Gastos de luz a pagar. Entonces ahora vamos a completar todo el pasivo. Tenemos las deudas comerciales, que son los proveedores, por 370.000. Otras deudas, 12.000. Total del pasivo corriente, sumo estos dos. Y total pasivo no corriente, no tengo nada. Total del pasivo va a ser igual a este. Y me falta agregar el patrimonio neto. ¿Cómo hacemos para agregar el patrimonio neto? Como hay que realizar el estado de evolución del patrimonio neto, pero no lo vamos a realizar porque no es tema de este video. De patrimonio neto tenemos solamente dos cuentas, el capital y el resultado del ejercicio, que ya lo hemos calculado acá. Entonces lo que vamos a hacer es sumar capital y le vamos a agregar el resultado del ejercicio. La suma del capital y más el resultado del ejercicio es de 2.805.500. Fíjense que ahí ya completamos el estado de situación patrimonial y me dan igual, porque el total del activo debe ser igual a la suma entre el pasivo y el patrimonio neto. Ahora vamos a completar el estado de resultado. Fíjense, el valor de las ventas en la hoja de trabajo, acá tenemos las ventas, es de 2.180.000.
2.180.000. Le vamos a restar el costo de mercaderías vendidas, que lo tenemos acá. Y la ganancia bruta es la diferencia, es la resta entre las ventas y el costo. Ahora bien, los gastos y los otros ingresos hay que hacer anexos. Entonces vamos a ir primero a los gastos de comercialización. ¿Cuáles serían los gastos de comercialización? Aquellos que están relacionados con la venta, ¿sí? Con la venta habitual. Pueden ser descuentos cedidos, algunos intereses, por ejemplo, que estén relacionados con la comercialización de nuestras mercaderías. Entonces vamos a ir a ver sueldos y jornales. Si no se aclara de dónde son los sueldos y jornales, generalmente se toman como gasto de administración. Los seguros también. Ahora, los descuentos obtenidos son ingresos, ¿sí? Comisiones ganadas también son ingresos. Intereses ganados también. Gastos de luz también se consideran gastos de administración. Amortización rodados también. Vamos a ir a los gastos de administración. O sea que los gastos de administración son de 642.000 pesos. En otros ingresos vamos a ubicar descuentos obtenidos, comisiones ganadas, intereses ganados y sobrante de caja. Y acá tenemos 97.000 pesos de ingresos. Entonces vamos a listar el resultado y ponemos 97.000. Bien, fíjense que en el resultado del ejercicio yo ubiqué D5, que es la ganancia bruta, menos los gastos más los ingresos. Y ese resultado es el mismo que figura, fíjense, el que habíamos calculado ya en la hoja de trabajo. Entonces fíjense, estos son todos los pasos que hay que hacer para poder realizar nuestro balance. Y por último, yo agregué aparte, pero es una continuidad del libro diario, se tienen que eliminar las cuentas de resultado y cerrar las cuentas patrimoniales. ¿Por qué se eliminan las cuentas de resultado? Porque las cuentas de resultado duran un solo ejercicio económico. Nacen y mueren en un solo periodo, porque son absorbidas por la cuenta de resultado del ejercicio. Entonces yo ya preparé acá todas las cuentas que intervienen para hacer primero la refundición. Todos esos resultados positivos y negativos son absorbidos por la cuenta de resultado del ejercicio, que es un patrimonio neto que aumenta. Entonces fíjense que en este caso los resultados positivos van a disminuir y se van a ubicar en el debe, y los resultados negativos también van a disminuir y se van a ubicar en el haber. Y el resultado del ejercicio va a ser un patrimonio neto que aumente, porque en este caso nos dio una ganancia. Si nos hubiera dado pérdida, ese resultado del ejercicio lo tendremos que ubicar en el debe. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner acá los saldos de todas las cuentas. Y con las cuentas patrimoniales lo que se hace es cerrarlas. Las cerramos cuando finaliza un ejercicio y las volvemos a abrir en el ejercicio siguiente. De esta manera, en el próximo ejercicio volvemos a abrir entonces, como les decía, las cuentas patrimoniales y comenzamos a realizar las operaciones correspondientes al otro ejercicio económico. Y todas las cuentas de resultados van a comenzar con saldo cero. O sea, van a empezar a aparecer otras cuentas o las mismas cuentas de resultados, pero desde su saldo en cero. No así con las cuentas patrimoniales. Las cuentas patrimoniales van acumulando saldo periodo tras periodo. Este fue un ejemplo sencillo, con pocas cuentas, con números no tan grandes, para poder comprender todo el proceso desde los ajustes hasta la elaboración de los estados contables.